Bueno, antes que nada es un honor para mí estar con ustedes platicando y sobre todo vamos a platicar muy agradable sobre lo que es esta gran oportunidad que tienen México, Chile, Colombia y Perú de integrarse como un mercado y sobre todo de crear esta alianza del Pacífico. Nada más les comento que, como lo voy a hacer en unos momentos más, con toda la situación que se está viendo en México, complicada, con el vecino del norte, que ya tienen ustedes el reporte de cómo se está dando, con las declaraciones más desafortunadas que se están dando en aquel país hacia México, bueno, no solo hacia México, hacia cualquier persona que no esté con él. Entonces, México tiene que ver hacia adentro y sobre todo tiene que aprovechar todas las oportunidades que tiene. Una de ellas, bueno, lo comentaba Mauricio, el TPP todavía no está muerto, todavía existen grandes posibilidades de desarrollar otros mercados importantes. A raíz del Tratado de Libre Comercio en el 94 se pensó que México que iba a crear una estructura suficientemente grande, sobre todo a nivel industrial, que si nos damos cuenta, de alguna manera habrá políticos y sobre todo economistas que dirán que hemos desperdiciado estos 25 años, ojalá que no. Pero lo cierto es que todavía estamos para desarrollarnos, para crecer, y esta ventana que representa para nosotros tener socios comerciales de más o menos 35 millones en Perú, Colombia y Chile, hacen que con los 120 millones que tiene México, estamos hablando de un mercado en bloque de 200 millones de usuarios, de consumidores, de clientes. Y es esa premisa muy interesante, sobre todo porque en las últimas reuniones que se han dado en la Alianza del Pacífico, se menciona que si nosotros aprovecháramos la posibilidad de vender y comprar de este bloque, podríamos hablar que para 2025 se consolidará como la octava economía mundial, como bloque. Y eso es muy interesante. Pero bueno, bajo ese augurio o ese muy buen augurio, paso a platicarles un poquito de lo que es este gran tema. Y si alguien tiene alguna duda o comentario, no sé cuál sea la mecánica hasta el final o cómo vaya saliendo. Al final, sí. ¿Cómo quieren ustedes? Miren, esta es la Alianza del Pacífico y se dan cuenta el gran mercado que tenemos. Aquí hay que ver que, si bien es cierto que está México, Colombia, Perú y Chile, lo cierto es que ya hay más interesados en participar. Uno de ellos, bueno, son dos de ellos los que están en lista de espera, que es Costa Rica y Panamá. En ese sentido, eso es interesante, pero lo curioso es que el año pasado asistieron otros dos mercados que no eran los más adecuados, sobre todo porque yo no encontré nunca la salida del Pacífico, sin embargo ya están interesados en integrarse. Uno de ellos era Honduras, que ellos sí pudieran tener, pero el otro era Argentina. Y hasta donde yo me cuadra la geografía y todo, yo no veo por dónde Argentina vaya a tener salida al Pacífico. No obstante, están interesados en participar. Y eso es importante. Ahora bien, dentro de esto, estas son algunas de las reuniones que se han dado en relación con esto. Estamos hablando de que los acuerdos comerciales que hay entre estos cuatro países. Está Chile, el de Colombia, que tiene con Colombia, Perú, México. En el caso de Colombia también tiene con Chile, un TLC con México desde hace mucho, que era el grupo de los tres, que recordarán que ahí el único que denunció este tratado y se retiró fue Venezuela. Pero esto fue cuando México empezó a firmar tratados comerciales. Primero firmó el de Estados Unidos, después en los primeros fue el de Colombia, Venezuela y México, que más tarde nos enteraríamos que por las actitudes o por la forma de ser de Venezuela se retiró y ahí estaríamos enunciando otros tratados. Y obviamente, bueno, está con Perú, fundadores de ALADI, etc. México tiene un tratado de libre comercio en el 99 con Chile, más tarde, lo que les decía nuevamente, el grupo de los tres y el TLC del 2012 con, bueno, más que un TLC, es un acuerdo binacional que surgió en 2012. Y en el caso de Perú, sería lo recíproco, tiene con Colombia desde 1980, con el Chile en 2009 y en el 2012 con México, que es ese acuerdo binacional. ¿Qué antecedentes podemos citar? Bueno, la integración económica a nivel mundial es sumamente importante y obviamente esto es algo que me gustaría señalar. El mercado natural en Latinoamérica para los latinos que compartimos cultura, conocimientos, educación y sobre todo lenguaje, es América Latina. No podemos concebir otros mercados en principio que el de integrarnos como un bloque con el mismo lenguaje,
con las mismas costumbres, con las mismas tradiciones, y si se dan cuenta, y los que no hayan venido, bueno, no vivan aquí y han llegado, se darán cuenta que salvo algunas cosas muy específicas, podemos estar hablando de que mi casa es tu casa. Tenemos la misma identidad prácticamente. Entonces, bajo estas premisas es que se están hablando ya de tratados comerciales, sobre todo de la región. Ahorita voy a regresar en lo que se ha consolidado Perú, pero me gustaría hacer lo mismo de esta. Me voy a saltar unas láminas para darles un seguimiento distinto. Miren, ¿qué es lo que representa este bloque comercial? Este bloque comercial, si se dan cuenta, son 5,000 millones de kilómetros cuadrados. Tan solo México aporta casi 2,000 millones de kilómetros cuadrados. Lo que mencionaba, una población estimada en ese momento de 207 millones de personas, pero si lo viéramos realmente, de las últimas estadísticas, sobre todo de la última reunión que dio, ya se estaba mencionando que eran más de 210 millones de personas las que participan. El PIB, y sobre todo, esto es lo más interesante. Ya había citado que eran 4 países fundadores, con 2 que están siguiendo este tratado muy de cerca, pero vean la cantidad de países que hay, la cantidad de países que son observadores y que en un momento dado están involucrados, o mejor dicho, están interesados en participar de este mercado global. Australia, Canadá, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Japón, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Portugal, República de Corea, República del Ecuador, República Dominicana, República Popular de China, Turquía y Uruguay, entre otros. Cada día hay más interesados en participar. Si no mal recuerdo, no sé si ya es oficial o no, pero por ejemplo Rusia quería ya participar en como observador. Está también Holanda, que quería sumarse a ser observador. Lo cierto es que independientemente de que hayan manifestado o no su forma expresa para participar como observadores, lo cierto es que ha llamado de una forma impresionante la atención de esto. Tan solo vean que ellos 4 también participan, bueno, excepto en el caso de Colombia, los demás participan en lo que es el TPP, en forma expresa. Estamos hablando de que 12 países participan del TPP, bueno, con el retiro de Estados Unidos son 11, pero lo cierto es que 3 ahí son muy importantes. ¿Cuáles son los principales objetivos de la Alianza del Pacífico? Convertirse en una plataforma de desarrollo económico y comercial con proyección al mundo, en especial hacia la región Asia-Pacífico. Es decir, que nosotros podemos tener con esta situación, este mercado y sobre todo los linderos que tenemos con el Pacífico, un gran vínculo con Asia impresionante. Tan solo vean lo que ha hecho, por ejemplo, el crecimiento de China, lo que le ha interesado desarrollar. Está intentando desarrollar el canal de Nicaragua, que sería el acceso del Pacífico-Atlántico, y del cual, salvo ustedes, pero en términos generales, nadie tiene mayor conocimiento del seguimiento que se está dando. Pero lo cierto es que de lo último que se ha manifestado y se tiene conocimiento, ya se compraron las tierras, estaban en proceso de excavación y están en un momento dado, en un futuro, un tanto desconocido porque no se ha manifestado, pero lo cierto es que ya se ha considerado la posible explotación de este canal. Salvo que alguien diga lo contrario, eso es lo que se ha manifestado. Al día de hoy no hay mayor información de todo este avance. En cuanto a otra de las cosas que se ha dado, en Perú, por ejemplo, hay un nuevo ferrocarril que se está construyendo de carga, que es para las personas peruanas que están aquí. Va de Tacna, es la salida al Pacífico, de Tacna cruza Bolivia y llega al Amazonas. Es un proyecto muy interesante y aquí sí les puedo comentar que como Cámara de Comercio México-Peruana, el año pasado tuvimos la oportunidad de participar con ellos y nos invitaron a participar a través de los empresarios que tuviéramos en forma muy eficaz y cercana con este desarrollo. De alguna manera siguen planos, pero bueno, ya lo manifestaremos. Para las personas que estén en Chile, no sé si hay alguien aquí. Bueno, por internet. Bueno, hay un proyecto interesante que era hacer un puerto en lo que es el área de Corral, Valdivia, y de ahí integrarse hacia la parte interna de lo que es Chile, hacia llegar, me parece que era hacia Argentina. Es Valdivia, Argentina, ¿verdad? Otro transporte de carga que en un momento dado comunicara y que también sirviera para lo que es básicamente, en este caso lo que se mencionaba más, era el comercio agrícola que tenía Argentina, la salida hacia el Pacífico. Y si se dan cuenta, entonces encontramos que, por ejemplo, en este caso concreto, para los chinos, ya tienen 3 puntos sumamente interesantes y vistos. Nicaragua,
lo que es la parte de Tacna en Perú y lo que es Chile, en Valdivia. Cuando menos son 3 de los que más se han manifestado. Seguramente habrá más, porque ellos de alguna manera cuentan con los recursos y sobre todo tienen la idea de expandirse al mundo. ¿Qué otra cosa podríamos citar? Bueno, en México se ha hablado muchísimo del transporte del Istmo. Todavía no se sabe exactamente cuál es el avance, pero eventualmente habrá un transporte que comunique en la parte del Istmo del Pacífico al Atlántico y del Atlántico al Pacífico. Eso será interesante. Pero lo cierto es que, miren, la forma como se está dando ya es una realidad. Ya hay interés de los países asiáticos por venir a participar activamente en México, y qué mejor que a través de estos tres o cuatro proyectos en específico que se tienen. ¿Qué otra cosa? Bueno, está de más alentar la integración regional, así como un mayor crecimiento y desarrollo y competitividad, avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios y capitales y personas, y configurar uno de los mayores bloques económicos entre los más importantes. Aquí hay algo que me gusta mucho señalar. Para las personas que vienen de afuera, y sobre todo para los que estamos aquí, pero bueno, hay uno de los aspectos que sí me gustaría destacar y siempre destaco. Realmente para los mexicanos, desde 1970, la verdadera Secretaría de Educación Pública en México, perdón que lo diga, pero fue Televisa, porque de alguna manera ellos difundieron los valores. Y si alguien me dice, no es posible, bueno, para las personas, para los amigos de Latinoamérica que nos visitan, nada más díganme, ¿quién no conoce al Chavo del Ocho? ¿Quién no conoce el fenómeno, digo como fenómeno cultural, que es el mariachi? En Argentina es común que cuando alguien se entera de que, así sea el taxista, que te subes al taxi y vas en el taxi, es muy probable que cuando te identifican con México te empiecen a cantar una canción ranchera. Cuando te escuchan el sonsonete, que según yo, ninguno de los mexicanos hablamos cantadito, pero según todos los demás sí, siempre hablas como el Chavo. Yo no sé si sea bueno o malo, pero lo cierto es que nos identifican. Y entre otras cosas, o sea, hemos transmitido muchas manifestaciones de la forma de vida mexicana. Y obviamente nosotros como mexicanos, y una de las grandes ventajas que tuvimos, nosotros no tuvimos movimientos que de alguna manera hayan incidido en forma distinta de la sana convivencia que podríamos tener. Es decir, durante el siglo pasado y realmente no ha habido grandes manifestaciones en México que nos hayan impedido nuestro crecimiento. A diferencia, por ejemplo, de la dictadura de Chile, de la situación del terrorismo en Perú y otras situaciones que podrían ser del narcotráfico que se vivió fuerte en Colombia, realmente nunca hemos tenido nosotros algo que haya interrumpido abruptamente la economía, lo cual de alguna manera nos ha generado años de estabilidad. Y en esa estabilidad nosotros la hemos aprovechado para influir en nuestra forma de vida, en nuestras tradiciones y costumbres en toda Latinoamérica. De ahí que lo digo, este desarrollo que se está dando, esta libre circulación, mucho es propicia por, de alguna manera, tener ideología e identidad económica, política y social. ¿Qué otra de las cosas que es interesante? Bueno, esto ya lo hemos comentado, configurar. No voy a hacer referencia a todos estos comentarios, me voy a ir a ver algunas cosas que para mí ha sido interesante. Por ejemplo, y esto sí lo voy a citar en el caso concreto de México y Perú, ¿qué es lo que ha sucedido? México ha llegado a Perú y cuáles son las oportunidades que tenemos nosotros como mexicanos. En el caso concreto del Perú, los voy a citar, y de ahí gradualmente en Colombia es algo similar hasta llegar a Chile, que ya de alguna manera cuenta con más de estos recursos, pero sin embargo es importante. Y para hacer referencia a esto, yo les voy a comentar cuál es la forma de vida de muchas de las personas con las que hemos platicado en Chile, Colombia y Perú, antes de comentar esto. Y yo les diré en otros países, pero bueno. Se levantan en la mañana, ¿y qué es lo que hacen? ¡Pap! Prenden la televisión. Y esa pantalla resulta que está hecha en México. Y de ahí, en un momento dado, por decirles algo, van a prender el calentador, la estufa, etcétera, y se dan cuenta que hay una marca Mave, que también es de origen mexicano. Y entonces prenden las noticias y resulta que prenden y están cadenas nacionales, como pudiera ser TV Azteca, Televisa, y ya les están informando. Prenden el radio y también lo mismo, ¿no? La gran cantidad de música que se escucha de México allá.
¿Qué otra cosa? Si van a tomar una Coca-Cola, bueno, recordarán que Coca-Cola, una de las grandes empresas fuertes, es FEMSA y está hecha en México, o tiene incidencia de México. Se van a subir un coche y muy probablemente está armado en México, si es Volkswagen o si es Nissan. Y si se dan cuenta, dentro de todas estas cosas, sí hay una gran manifestación que hemos tenido nosotros, esta gran industria mexicana, o de alguna manera que participan los mexicanos, sí ha tenido una gran situación y un gran desarrollo. Y de ahí que por esta situación, buscando mercados complementarios, se ha dado la oportunidad de que haya cosas interesantes en todo sentido. Por ejemplo, en esta parte de manufactura de cuero y calzado, México tiene una oportunidad de hacerlo, no de ahora, ya desde hace varios años. ¿Y qué creen? Para los mexicanos, ¿cuál es el área que más se identifica con el cuero y el calzado, la producción? ¿Cuál es? Guanajuato, ¿no? León, Guanajuato. Entonces resulta que ahí tenemos la posibilidad de que vuelva a ser esa cuna peletera la explotación que tenemos, pero ahorita nos vamos a sorprender. Pero por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades que tiene? En este caso, y lo voy a citar con Perú para ejemplificarlo más. Hay una gran necesidad de manufactura de cuero y calzado, y de hecho les voy a comentar que hace 6 años tuvimos la oportunidad de hacer la primer misión comercial México-Perú, y nos dimos cuenta que una de las grandes necesidades que tenían era el zapato de diabético. El zapato para las personas diabéticas, que debe de tener una situación especial por las mismas características de la enfermedad. Y resulta que allá no lo producen. Y era una de las cosas que más les interesaba de México. Y curiosamente, y por increíble que les parezca, ahí no teníamos en ese momento competencia de chinos. Ya sé que ahorita lo han desarrollado, pero existe esa posibilidad. En textiles también tenemos una oportunidad ahí de hacer algo muy interesante. Y eso también en otra de las misiones comerciales se trató de llevar la posibilidad de hacer el algodón de color. Es curioso, pero en forma natural solo hay 2 lugares que lo producen. Una parte es el sur de México y otra cosa es Perú. Solo hay unas 2 áreas geográficas donde se puede producir esto. Y eso, ahora sí que nuestros compañeros peruanos, es el único lugar que se da en forma natural. Y era la idea de producirlo en forma conjunta y de alguna manera hacer una denominación de origen extensiva para los 2 países. ¿Qué más puede ser interesante? El sector automotriz. A diferencia de Chile, de Colombia y de Perú, México ha desarrollado gran parte de lo que es la industria automotriz, y seguramente ahorita que, no sé si lo vaya a platicar Ignacio Martínez, pero si no le podemos preguntar a él, cómo ha sido el gran desarrollo exponencial que ha tenido México a raíz del Tratado de Libre Comercio en materia de automotriz. Si es con técnica o tecnología propia o no, eso lo veremos. Pero lo cierto es que ahí es una de las áreas de oportunidad que tenía México. En equipo electrónico, lo que les comentaba, ¿no? Grandes armadoras en México, y basta nada más señalarlas. La mayoría de las pantallas que se consumen en Latinoamérica están hechas en México. Otro de los puntos, alimentos procesados, que también es una cuestión interesante. ¿Qué más puede ser? Los artículos de confección, materiales para construcción, y aquí es algo muy interesante que les voy a decir. Una de las mayores ferias que se va a hacer a nivel internacional en construcción es en Perú. Del 10 al 14 de octubre se va a hacer la mayor feria de construcción en, ¿cómo se llama? En donde está el Jockey Club, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Bueno, no me acuerdo. Va a ser el evento para los constructores de Sudamérica. Algo que es importante señalar es que ellos, Perú, Colombia, Chile y muchos otros países, pero en especial estos 3, están ávidos de tener infraestructura. Alguna vez lo platicábamos con la gente en ese momento era de la Cámara de Comercio de China, que nos decían, México, si nada más viviera de la infraestructura, no necesitaría explotar el petróleo, porque tienen la posibilidad de una excelente comunicación de Pacífico Atlántico y de norte a sur. Con eso bastaría para que en un momento dado solucionaran todos sus problemas. Si nada más le dedicaran a una buena logística, una logística adecuada, el 100% de su esfuerzo, seguramente no requerirían de algo distinto. Y eso es cierto. Nosotros lo tenemos, pero a diferencia de estos países, no tienen la infraestructura adecuada o están en vías de desarrollo, lo cual nosotros podríamos hacer. Es por eso que les comentaba, del 10 al 14 nosotros, como Cámara Peruana, vamos a participar en esta feria de la construcción. Es la Feria Lacón, no recuerdo el nombre.
Y van a decir, bueno, ¿y por qué lo traes a colación? Porque nosotros ya habíamos tenido y obtenido la mayoría de los permisos y sobre todo el interés de muchos constructores. Desafortunadamente, a raíz de lo que sucedió hace una semana, no sabemos realmente cuál va a ser la respuesta de los mexicanos, porque ahora resulta que la principal necesidad que van a tener los constructores es de atender el mercado interno. Se especula, y lo veremos con números, que alrededor, hasta ahorita, se está hablando de 600 posibles inmuebles que estén sujetos a demolición. Entonces, si se dan cuenta de eso, tan solo en el área central de México van a estar más abocados para primero construir o reconstruir en algunos casos, para ocupar todo el cemento y toda la materia prima en México. Pero bueno, esa era la oportunidad que habíamos vislumbrado. Y manufacturas de plástico. En este sentido, antes de referirme a esto, y perdón, lo estoy citando, esto es lo que les decía, cuáles eran las partes que México había aprovechado y qué eran las necesidades, las cuestiones que tenía todavía posibilidad de crecer. En maquinaria y equipo, estos son datos a 2015. Al momento de hacer esta charla, preferí basarme más en esto para ejemplificarlo, porque así lo consideré, y ahorita lo digo por qué. En maquinaria y equipo, nosotros mandamos para este mercado 1.480 millones de dólares. Y la necesidad del mercado total es 4.782 dólares. En automotriz terminal o el sector automotriz terminal, si se dan cuenta, también tenemos la posibilidad de crecer, pero ahí, si se dan cuenta, de alguna manera ya estamos acotando el espacio que tenemos. Química farmacéutica, estamos en una carencia. Alimentos procesados, también tenemos menos del 10% de lo que es el mercado. Y, de alguna manera, manufacturas de cero, tendremos nada más con respecto de Perú, casi la tercera parte de lo que requieren. En el sector agropecuario, autopartes, si se dan cuenta, en agropecuario es menos del 10% o casi el 10%, autopartes estamos hablando más o menos la tercera parte, en textil estamos hablando, ni siquiera llegamos al 10%, pero son las áreas de oportunidad que tenemos. Y aquí sí me gustaría señalar algo que hemos dejado de hacer los mexicanos. Bueno, cosméticos, madera, y bueno, antes de eso voy a hacer la referencia a madera. ¿Qué es lo que ha sucedido en México? México produce madera, Chile, Colombia, Perú también producen madera y normalmente es el intercambio. Es mercados complementarios, que en un momento dado lo que no producen aquí, lo pueden conseguir allá y viceversa. Pero aquí hay una medida que realmente puso en alerta la situación de México con respecto de Perú. Es el caso de la madera peruana. La madera peruana que era extraída de esta parte de la selva, ahorita me recuerdo el nombre. Iquitos, efectivamente. En Iquitos el año pasado, en enero, mandaron a México un barco, el Yacucalpa. ¿Y qué resulta? Que cuando pasa a Dominicana y llega a México, lo detienen directamente en la aduana porque señalan que no cumple con los requisitos ambientales, que no había cumplido con las normas. Eso técnicamente en un acuerdo comercial o en un foro o en un tratado de libre comercio tendría que irse a un panel si llegara a darse una situación irregular. En este caso no hubo esa situación irregular y lo más irregular es cómo actuó la autoridad, porque resulta que Imexfor y todas estas autoridades ambientales ya habían dado las licencias y los permisos, y que cuando llegan a México resulta que desafortunadamente le llaman a la Interpol para que intervenga. Al día de hoy ya llevamos un año, o más de un año obviamente, estamos hablando de casi 18 meses, y al día de hoy no se sabe cuál fue el origen del problema, pero lo cierto es que fue una autoridad menor la que acusó esta situación. Cuando llega a México, resulta... No, cumplió con todos los trámites. Y ese es un buen punto que me dices. Salió de Perú cumpliendo todos los trámites. Sin embargo, en el camino resulta que dan el tip una autoridad menor que hasta el día de hoy no se sabe quién fue. Osinfor, pero realmente no sabe quién fue porque han habido 2 o 3 cambios de titular de Osinfor. El único punto es que en este momento no podemos generar una responsabilidad ante esta situación, porque esto es una medida contra el comercio, que les reitero, tuvo que irse a un panel. Cuando llega aquí la madera, ya de Dominicana no pudieron bajar madera. Cuando llegan aquí de los 4.000 atados que había, es decir, de todo el sector de la madera que se detiene,
Alrededor de 800 eran los que tenían el problema, realmente eran 601. Entonces, cuando se llega a este problema, se empieza a investigar, pero el problema no es ese, es la opacidad de las autoridades, de todas las autoridades que intervienen y que creen que de repente surge la posibilidad de que haya un delito aquí en México. Y cuando surge, lo primero que se da es que tenían que ir a comparecer los empresarios. ¿Y qué pasa si los empresarios que habían comprado una madera que cumplía con los requisitos, qué pasa cuando en un momento dado se convierte en una actividad delictiva? Pues resulta que todos son responsables penalmente. Y en consecuencia, obviamente ninguno de los empresarios quería parecerse porque decían, oye, mi único pecado, lo único que yo he hecho distinto es comprar madera. No he hecho absolutamente nada más. Para no hacerles el cuento largo, y lo detallo porque esto es importante. Si hay un acuerdo de libre comercio debe haber reglas claras, transparentes y sobre todo la oportunidad de que las autoridades se manifiesten y garanticen un Estado de Derecho y una libertad de los principios constitucionales. En este caso no hubo nada de eso. ¿Por qué? Porque todos estaban tratando de señalar a los empresarios con una responsabilidad penal. Ninguno iba a comparecer. Y al final, el aporte de pruebas, por ridículo que les parezca, ¿cómo creen que se dio ese gran hallazgo, esa aportación de pruebas? En un disco duro decían tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, pero no decía por qué reglas o qué situación se había dado en forma irregular. Lo que significó, en pocas palabras, que después de 8 meses, perdón, de enero a octubre, de casi 10 meses de estar con esta situación que rompe el esquema del comercio, ¿qué sucede? Que por falta de evidencia y pruebas liberan la mercancía. Se libera la mercancía y ¿qué sucede también con esto? Pues ok, ya todos felices y contentos. Fuimos a Perú, hablamos con el Congreso de la Unión, bueno, el Congreso de la República, estuvimos allá con las cámaras, estuvimos con la autoridad de comercio, pero ¿qué fue lo interesante? Es que nadie sabía nada. Al día de hoy nadie sabe nada, ni dónde empezó ni dónde acabó, pero sí lo que sí sabemos es que esto atentó contra la economía. ¿Por qué? Porque Niquitos, con el debido respeto, y ustedes que están aquí, ¿qué es lo que si no está la gente en la madera, ¿a qué se dedican? Actividades irregulares, desgraciadamente. Y en algún momento dado lo señalamos al Congreso. Estas personas que les estás privando la fuente normal y natural de trabajo, que es la madera, si les quitas la madera, ¿de qué van a vivir? Y lo que nos decían los congresistas, la otra actividad que queda es dedicarse al narcotráfico. Desgraciadamente no hay otra opción. Pero esa es la primera situación. ¿Qué pasó con la gente que estaba aquí en México? Los empresarios. ¿Qué va a pasar si en un momento dado esta mercancía son 9 millones de dólares? Eran más o menos 9 millones de dólares. Y eran 16 empresarios los que trajeron la madera. Son 16 empresarios que durante 10 meses les detuvieron 9 millones de dólares. ¿Dónde creen que están ahora? Pues prácticamente eliminados, prácticamente eliminaron el comercio México-Perú. Y del otro lado, ¿qué fue lo más lamentable de todo esto? Que el único barco que llevaba madera por la parte de la Amazonia para salir al Atlántico y traerlo, tronó por una mala decisión de las autoridades, y eso es una cuestión que la autoridad nunca lo dimensionará, pero fue una situación real y concreta que vivimos, que enfrentamos y que afortunadamente pudimos librar. El año pasado, es de enero a octubre. El barco se llama Yacucalpa. Y incluso hay que reconocer que la participación que tuvo el consulado aquí para inmediatamente que se tronó toda esta situación, llevó a los peruanos, los deportaron y los llevaron a buen término. Pero esta situación es algo que atenta contra el libre comercio. Esta situación tan opaca que se dio, tan fea que se dio, fue una de las cosas. Otra de las cosas que aquí estamos viendo, que México no ha aprovechado del todo sus oportunidades, porque ustedes me mencionaban que Guanajuato era uno de los grandes mercados de piel, ¿no? De piel y todos los artículos de piel, zapato, ¿no? ¿Saben cuánto estamos exportando México a Perú? De los 362 millones de dólares, 0. Y ahí es donde de alguna manera nos ha faltado como país una economía. Ahora bien, Chile tiene una producción de calzado, Argentina tiene una gran producción de calzado, Colombia tiene la ventaja o la desventaja, no sé cómo lo quieran llamar en términos económicos, y para México, de tener a un lado el monstruo que es Brasil, ¿no? Que también exporta calzado a gran cantidad. Entonces, eso es lo que se está dando. Perdón, Mauricio, ¿cómo voy de tiempo?
Ok, entonces, quiero recapitular esto para dejar una área de plática. De todas formas, esto se los están entregando, pero me gustaría más irme a las cuestiones prácticas. El origen, esto es algo importante, todo este origen es del 4 de diciembre del 2011, en que nace el convenio de colaboración empresarial de la Alianza del Pacífico con gremios, y el 29 de agosto se suscribe el convenio constitutivo de lo que sería la Alianza del Pacífico en materia empresarial. Más tarde, y siempre se ha manifestado esto, que el objetivo es promover la Alianza del Pacífico en la comunidad empresarial y elevar a los respectivos gobiernos recomendaciones, sugerencias, etcétera. Los participantes es lo que hemos visto y las sesiones que se han dado, pero aquí me gustaría hacer referencia a las últimas 4. La sesión de México de 2012, que fue realmente donde podríamos decir que arrancó, después Santiago 2013, Cali 2015, perdón, 2013 también, Nueva York 2013, pero donde ya se aterrizó toda esta situación fue en Paracas, Perú, en el hace 3 años, 2015, en Paracas, Perú. ¿Qué fue lo interesante de todo esto? Que los 4 países se reunieron, obviamente, y debo reconocerlo, siempre con una situación de que están los presidentes y están manifestándose los presidentes. ¿Y cuál fue aquí la gran opción? Decir, como lo han confirmado, es que se iban a destacar 4 rubros importantes que iban a ser parte del Tratado de Libre Comercio, de esta Alianza del Pacífico. Y aquí sí lo cito porque también eso en Paracas, Perú, y más tarde en Puerto Montt, que se negoció también en Chile, eso fue un año después, en el 2016, se confirmó. Se iban a hacer 4 aspectos básicos de esto, además de lo que era el acuerdo de aranceles. Se iba a crear a manera de lo que es en México, ¿cómo se llama el área de emprendedores? El Instituto de Emprendedores. INADEM. Se iba a crear para estos países una cuestión de INADEM, que es un instituto o un fondo para la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ya no solo se beneficiaran a las grandes y a las transnacionales, sino que la micro, pequeña y mediana empresa pudieran participar de estos beneficios y sobre todo con apoyos públicos y financiados por los 4 países. Esto en lo personal a mí me parece excelente porque, si se dan cuenta, es la primera vez que un Tratado de Libre Comercio habla de las pymes. La micro es muy difícil que participe por su naturaleza, pero pequeñas y medianas empresas sí es importante, y si se dan cuenta, dentro de lo que se están negociando en el acuerdo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el NAFTA, también se está mencionando hacer apoyos a las pymes, pero debo destacar que esto fue la primera vez que surgió. Otra de las cosas que se puso en especial interés, y lo celebro, fue en el aspecto de educación. En el aspecto de educación, para que de alguna manera uniformara a los 4 países en los conocimientos básicos y generales que se tuvieran, no solo en la educación media, en la educación básica y media, sino también en los apoyos que se puedan dar de capacitación a los trabajadores. Y aquí les cito una anécdota que me tocó vivir en los 4 países. Cada que voy a Chile, Colombia, Perú, o a otros países, siempre tengo la oportunidad de que me inviten en las universidades a platicar con los chavos. Nunca se me va a olvidar la cara que tenían los peruanos, concretamente en la Universidad de Inca Garcilaso de la Vega, cuando me hicieron favor, oye, ven a platicar, con todo gusto, voy a platicar, y ahí me dicen, oye, es que los chavos están nerviosos. Y digo, ¿por qué? Porque la mayoría de ellos saben que van a competir contra los mexicanos, y los mexicanos tienen años de alguna manera compitiendo contra Estados Unidos y Canadá. Nosotros, ¿cómo nos vamos a ver? ¿Cómo vamos a probar si realmente los jóvenes tienen la misma fortaleza? Pues yo les dije que, ¿saben qué? Es cuestión de en el mercado irse preparando y prepararse de la mejor manera. Al año siguiente volví a asistir. Bueno, les dije en el 2013 o 2014 que fui. Ya cuando se firmó y cuando ya empezamos a tener mayor vínculo, mayor comercio, que fue en 2015-2016, la actitud era otra, ya se sentían más competitivos. Y esta misma situación tuve la oportunidad de checarla o verificarla con gente de Las Lajas en Colombia, que también muchos de los alumnos tenían la inquietud de saber cómo iban a participar, sobre todo que México ya tenía años de experiencia con el Tratado de Libre Comercio, y en Chile es prácticamente lo mismo. Con estas experiencias, ¿qué les digo? Que puede decirse que, o podemos decir que nos estamos integrando, sí, pero gracias a Dios, o afortunadamente, tenemos de alguna manera las mismas bases de educación. Y hay algo que es lo más democrático que puede haber en el factor de educación, que es el Internet. La información que se maneja ahora
no es la que capacita no solo a los jóvenes de Latinoamérica vinculados con esta Alianza del Pacífico, sino a todo el mundo. Y finalmente, nada más les comento que este año también se llevó a cabo, si no mal recuerdo, que fue en Cartagena, la última reunión de la Alianza del Pacífico, donde ya se están hablando de cuestiones de tramitología, unificar los permisos, unificar la salida y la entrada de la mercancía. Es decir, en esto es curioso, pero mientras vemos que con otros países y con otras regiones se tardan años y años en hacer una alianza comercial y en crear un acuerdo, aquí si se dan cuenta estamos hablando de que en esta década, menos de esta década, estamos hablando de que en 5 o 6 años se ha logrado esta gran unificación y sobre todo, al día de hoy más o menos en aranceles están desregulados alrededor de más del 90% de los productos, lo cual hace en forma que este acuerdo comercial o esta Alianza del Pacífico sea quizá la más eficaz y eficiente de las que se han dado. Obviamente, esta es una ley, esta es la letra, en la medida que nosotros nos involucramos va a ser más interesante. Y finalmente, para los que quieran ver, bueno, estos son productos que la presentación la van a tener ustedes. Yo ahorita me gustaría más abocarme a esta parte. Bueno, ya no, ahí está. Quedarme en esta situación y decirles que dentro de las cosas que se han dado, el año pasado en Puerto Montt se logró que se negociara y se firmara con las principales cámaras de comercio, en este caso la Cámara de Bogotá, de Perú fue la Cámara de Lima, aquí en México fue con la Cámara Nacional de Comercio y en Chile no recuerdo ahorita cuál fue, creo que es la Cámara de Santiago, la Cámara de Comercio de Santiago. Se logró que entre ellos se integraran y crearan unos acuerdos de solución de controversias en forma alternativa a los mecanismos judiciales. Es decir, hasta ahora, donde lo vemos un acuerdo que de alguna manera han participado las cámaras, han participado los particulares y creo que lo más destacado de todo esto es el compromiso que se tiene por incorporar a las pequeñas y a las medianas empresas dentro de este contexto de economía y de globalización. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues yo creo que vamos hacia adelante. Es la posibilidad para muchos, en este caso, ante la incertidumbre que puede generar Estados Unidos, y no así Canadá, pero en Estados Unidos, de realmente tener una posibilidad de un crecimiento eficaz y eficiente para estos países. Y si especulan de que si lo aprovecháramos al 100% este tratado de llegar en el 2025 a ser como bloque la octava economía mundial, yo creo que sería verdaderamente importante. No sé si alguien quiera comentar algo, a sus órdenes, ahora sí. Ahora les toca hablar a ustedes. ¿Alguien que quiera comentar algo? Adelante. ¿Qué tantas empresas están participando ya de este mecanismo? Mira, te voy a comentar. Yo creo que, bueno, te voy a poner varios ejemplos. A raíz de todo esto, por ejemplo, de Colombia se trajo el café Juan Valdez. Al principio fue nada más como parte de lo que eran los acuerdos comerciales binacionales México-Colombia, pero ahorita es uno de los que más, en forma más eficiente ha tratado. ¿Qué tantas empresas? Yo creo que en función de qué lo estaremos diciendo. Ha venido muchísimas empresas colombianas. Ya habían llegado en el 2000, en la parte de la primera década de los 2000 a 2010, habían llegado en materia de laboratorios a participar en México. Ahora llega, por ejemplo, franquicias de lo que es consumo de café. Entonces, sí están participando. De hecho, hay una cámara binacional México-Colombia y obviamente está el equivalente de Colombia-México que están mandando constantemente empresas. Ya depende mucho de lo que haya, cómo funcione. Ese es por el lado de Colombia. En el caso de Chile, la cámara binacional México-Chile está más o menos cada año entrando. Ellos manifiestan que se están incorporando directamente con interés a crearse en México más de 10, 15 empresas que vienen ya a aterrizar. ¿Cuáles son las que se están destacando ahí? Son las del aspecto financiero. Ellos de alguna manera se ha llegado más a cubrir el nicho aspecto financiero y curiosamente vinculados a la minería. En México, ¿qué es lo que se ha desarrollado? Vinculados a la minería también y a los servicios. Ahorita si se dan cuenta el boom en México quizás sea, digo boom porque antes no lo sabía, quizás sean los restaurantes México-peruanos, ¿no? Los restaurantes gourmet, que eso es algo que se ha dado y debo reconocerlo, que cada país como que le ha dado un aspecto muy interesante a su mercadotecnia. Recordarán que, por ejemplo, Colombia del 95 para acá le ha dado un boom a lo que es el café. Y lo ha hecho muy bien,
porque tal pareciera que ningún otro país produce café más que de ellos. ¿Qué ha pasado en el caso de Perú? Pues bueno, hay que destacar que la gran gastronomía que han desarrollado a través de estos Street y Gastón, lo han logrado muy bien y han logrado meter entre los 100 primeros restaurantes del mundo más de 6 restaurantes, ¿no? Eso es impresionante, ¿por qué? Porque si bien es cierto que su gastronomía es muy importante y todo, la forma como han logrado consolidar ciertos aspectos específicos en este mercado es brutal, ¿no? Ni hablar de lo que es la gran influencia en América de Chile en los sistemas financieros. Tan es así que ya están participando en más de una bolsa en forma conjunta. Por ejemplo, México ya está participando con la de Perú, pero Chile ha participado desde hace muchos años en estos sistemas de ahorro, etcétera, que es su gran influencia, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se está dando? Se está dando muy bien. ¿Quiénes serían los primeros que ven los índices de crecimiento? Deberían de ser las cámaras binacionales que han surgido, ¿no? Y dentro de esas te puedo comentar que, por ejemplo, nosotros en la Cámara Peruana cada año hacemos una misión comercial y cada año tenemos la oportunidad de que más empresarios mexicanos vayan a poner y establecer sus productos allá y curiosamente de allá estén viniendo, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer y ese es el gran papel de las cámaras, ser los facilitadores, sobre todo las cámaras binacionales, ser el facilitador del desarrollo de un país en el otro, ¿no? Mándeme. ¿Se ha llegado a judicializar o es un caso administrativo nada más? Mira, no se judicializó hasta este momento. Ahorita va la situación de la naviera contra el Estado peruano, pero todo queda ahora sí con ustedes. No se ha judicializado por, te digo, la falta de... Fue opacidad al máximo. Realmente nunca determinaron quién dio la alerta. Pero lo que sí determinamos es que fue Interpol la que prohibió el descenso de la madera hasta 10 meses después. Entonces, pero para que interviene Interpol debía haber hecho una denuncia ya de los informes, me imagino. No, y se presentaron denuncias, pero todo fue en el aspecto administrativo. Hasta este momento no ha llegado a lo judicial. Obviamente hay alguien que le tiene que pagar a la naviera el que haya perdido un barco, ¿no? Y seguramente intentarán los mecanismos judiciales, que hasta donde yo tengo entendido, se espera que se presenten antes de que concluya el año. Pero lo cierto es que eso ya nada más lo veremos allá. Lo cierto es que fue una situación verdaderamente irregular para dos países que tienen una alianza comercial. Y te voy a comentar, te puedo decir todos los ministros con los que tuvimos acceso, y los mismos ministros nunca entendieron la problemática. Licenciado, ¿me podría dar detalles después? Con todo gusto les estoy para... Yo ahorita el periodo 2017, este año. Mira, te voy a decir, a este año no hay ninguna importación de madera de Perú. Para nosotros, para los madereros mexicanos, desgraciadamente ya ven de una fea forma la exportación o la importación de madera. No hay confianza comercial, digamos. Sí, hay una situación muy irregular en esto, pero ¿sabes qué? Quizá haya sido bueno para lo que es la alianza comercial, porque el año pasado a todos nos puso en predicamento esto y sobre todo vimos que, si bien es cierto que no tenemos mucho de qué presumir con nuestros gobiernos, a veces con la eficacia y la eficiencia de ellos, pero lo cierto es que esto no puede darse, sobre todo en países que son hermanos, cuando menos socios comerciales, ¿no? Fue una opacidad brutal y desgraciadamente la situación de Iquitos no se ve cómo se vaya a reponer de esto, porque lo primero que producían era la madera, y si la madera no la puedes sacar a Norteamérica, entonces, ¿de dónde te vas a nutrir? ¿De qué viven? Eso es lo triste, ¿no? Y todos hablamos de darle oportunidad a la economía formal y fortalecernos y crecer, etcétera, pero cuando se dan esas medidas de hecho, que realmente, reitero, nunca tuvieron una justificación, pone a pensar los países que están involucrados y sobre todo los estándares de corrupción. Que esa es otra de las cosas que es importante. A raíz del TPP se empezó a vincular ya un capítulo específico de la corrupción. Entonces esperemos que ahora, si bien es cierto se firme o no, esperemos que esto fluya hacia los 4 países y tengamos sistemas iguales. Perdón, ¿algún otro comentario? No sé si quieras comentar algo, Mauricio, o ya te dejo. Bueno, siempre la gran duda es en qué momento se integran Brasil y Argentina, donde ya sería la Unión Latinoamericana y otros países, desde luego, Paraguay, pero donde se consolida ya algo parecido a la Unión Europea sería cuando Brasil y Argentina entran. No creo que lo hagan en principio, porque ahorita Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay tienen un acuerdo, ¿no?, comercial, y no pueden, sería un acuerdo más que complementario, sería competitivo con ellos. Pero
y Mercosur, Alianza del Pacífico, juntos. Ojalá se dé, pero se tendría que cambiar los acuerdos se tendrían que cambiar acuerdos básicos. Ahora también, nada más te recuerdo algo, México desde hace años está tratando de negociar con Brasil, y allá el problema es que cada estado de alguna manera es independiente, entonces trata de organizar a 200 millones de personas bajo los mismos lineamientos, y sí va a ser un tanto complicado, ¿no? Vamos a ir al amigo de Brasil por allá. Bueno, tú ya nos platicarás, ¿no? En ese aspecto. Y el otro punto que es interesante, Argentina, desde luego que esto sería para ellos muy, muy interesante, y nada más te comento que hace como un mes y medio, ya se empezaron a dar a pláticas directas entre ambos países. ¿Hacia dónde llegan? No tengo todavía idea. Pero sí, pero sí, exacto, se está negociando, pero todavía hay que proceder, ¿no? Esto es un buen inicio, pero ojo, mientras Argentina, tengo entendido que pertenezca al Mercosur, no podría participar directamente. Exacto. Pero nada más, algo interesante es que ellos se han manifestado muy vinculados al seguimiento de esta alianza, ¿eh? Y se los puedo comentar porque el año pasado estuvo Macri con nosotros allá en Puerto Montt, y nunca se me va a olvidar dos comentarios que hizo. El primero dijo que él era el primer presidente que había sido designado por el Facebook, por las redes sociales. Y el segundo, digo, no sé si sea cierto o no, pero lo cierto es que las redes sociales jugaron algo muy importante, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Y el segundo punto que hizo referencia es que veía este mecanismo como la pieza más estructurada para el desarrollo de Latinoamérica. Entonces, habrá que ver cómo se da. Y mira, si no mal recuerdo, una de las personas que está negociando esta parte del acuerdo es Rafael Nava, que es de MAVE, y seguramente cuando haya ya un avance más, seguramente tendremos más información que obtener, y sobre todo, ojalá que pronto se llegue a ser un bloque latinoamericano real, ¿no? Efectivamente. Perdón, allá atrás había una pregunta. A tus órdenes. Precisamente como lo que decía Mauricio de hacerlo como Unión Europea, mencionabas que está en forma independiente Paraguay, Argentina y Brasil con un acuerdo propio, pero ¿qué posibilidades hay, digamos, que hacer una interrelación con ese grupo? O bien, ¿por qué estamos, pues digo, no porque lo tenga aquí a mi lado, pero el ALBA, que es todos los países que digamos que tienen tendencia un poco de izquierda, pero al final de cuentas estamos hablando de una relación comercial, no cuestión política? ¿Podría verse o se podría esperar un vínculo? Porque uno de los temas que he tocado con Mauricio, que es una de las cosas que me tocan próximamente tocar el tema, yo estoy viendo todo lo de la Corte Interamericana, estoy viendo los tratados internacionales, y pues sí, me salen las dudas. Pues, de alguna manera vamos a toparnos con empresarios mexicanos que tengan relaciones independientemente de estos tratados en forma particular con esos países. Entonces sería mejor que precisamente si aún con las alianzas y con estos socios comerciales está el problema de la madera de Perú, y bueno, pues no sería, ¿qué posibilidades ves o qué nos puedes decir para que nos integremos, digamos, con esos tres grupos? Esta alianza del Pacífico, la de Argentina, Brasil, Paraguay y todos los grupos de izquierda, Bolivia, Venezuela y demás países. Mira, yo creo, ahora sí que de alguna manera lo dijo Simón Bolívar, y yo creo que en una América unida, ¿no? Alguna vez, si te das cuenta, al principio del 2001-2002, Vicente Fox fue lo que trató de impulsar la ALCA, ¿no? El Acuerdo de Libre Comercio de América. Afortunadamente se crearon grupos que tú decías, el ALBA y el Mercosur, o sea, mercados regionales. Pero yo en lo personal, yo sí creo que existe una gran posibilidad de ir vinculando a través de la Alianza del Pacífico, crear la base para integrar otras economías. Máxime que, por ejemplo, ahorita se especula que un cierto rompimiento entre Argentina con los países de ALBA, por algunas manifestaciones que se han dado, no sé si es cierto o no, ustedes tendrán la noticia de primera mano, pero lo cierto es que lo que es Venezuela y Bolivia no han crecido tanto en su desarrollo comercial. En el caso del Mercosur, yo creo que a raíz de la situación de Brasil, por todos conocida, pues yo creo que no creo que ahorita estemos esperando un gran crecimiento de este gigante, por lo cual pudiera ser que otros países que están viéndolos, como en el caso de Argentina, pudiera ser que se incorporaran a nosotros. Ahora, ¿qué tanto se pueden incorporar? No lo sé, pero lo cierto es que ya existe una voluntad a través de este acuerdo bilateral que se firmó,
y en donde se establece que van a seguir promoviendo este tipo de intercambio y de tratar de desarrollarlo. Entonces yo lo veo como un aspecto interesante. Y por el lado de Centroamérica, te digo, el hecho de Costa Rica y Panamá ya estén formados, etcétera, podría ser que en un momento dado empezáramos cada vez a crecer más. Si te das cuenta nada más de esa parte, la única que estaría faltando, o el único que estaría faltando es Ecuador, ¿no? Pero pudiera ser que se integrara. Yo creo que en la medida, no se trata solo de firmar convenios. México tiene un doctorado en firma de suscripción de tratados comerciales, etcétera, y realmente eso no representa un desarrollo o un crecimiento para el aspecto industrial en México. Ha sido un avance, pero no, realmente a veces me parece que es un avance desordenado. Esta es una precisión mía. Pero entonces, en la medida que se sigan creando posibilidades y ventanas y se aprovechen, será excelente. Perdón. Sí, bueno, mira, yo creo que el intento ya se hizo. Es el sistema económico latinoamericano, el CELA. Lo que pasa es que no prosperó, pues, se quedó hace muchos años en papel, ¿no? Hay muchos acuerdos. Acuérdate que también está el Pacto Andino. Inicialmente Venezuela estuvo allí, junto con Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Pero bueno, luego vino el Mercosur y llamó más la atención el Pacto Mercosur, pero para estar en Mercosur hubo que salir del Pacto Andino, ¿no? Sí, entonces, el mismo problema pienso yo que pasa con la Alianza del Pacífico, ¿no? Que para estar en un pacto tienes que salirte de otro. Entonces, la solución debería ser buscar un sistema económico latinoamericano, definitivamente, que una a toda Latinoamérica, porque cuando yo leo Alianza del Pacífico pienso que son países que tienen salida al Océano Pacífico. Pues vemos un conjunto de países que no tenemos salida al Océano Pacífico y estamos ubicados en Latinoamérica. Entonces, yo creo que debemos ir hacia un sistema integral del latinoamericano, o sea, que nos integre a todos y que valdría la pena entonces cerrar los pactos, salirse de los pactos que actualmente tenemos, e integrar un sistema económico latinoamericano completo. Ese es mi punto de vista. Coincido contigo, mira, le podemos poner la Alianza del Pacífico, le podemos poner verde, blanco y rojo, le podemos poner como quieras. Al final es que sirva para los países y que ellos sean los oferentes y los requirientes de esos servicios y productos. Eso me interesaría más que se diera esa situación de eficacia y eficiencia entre los países, entre el comercio de los países, que realmente cómo se llame. Tienes toda la razón. Pero ya estamos en camino a eso, ¿no? Ojalá que se dé. ¿Algún otro comentario? Muchísimas gracias, ha sido un honor. Estoy a sus órdenes. Con permiso.